¿Y si te digo que el tiempo no existe, que el pasado y el futuro están ocurriendo al mismo tiempo, y que el final de todo ya pasó, pero tu mente no puede recordarlo? No estás avanzando hacia tu destino. Estás atrapado repitiéndolo. Y cuando entiendas esto, ya será demasiado tarde. Imagina que estás de pie en un lugar vacío, silencioso, donde no existe el viento ni el ruido ni el movimiento. Frente a ti hay un reloj gigantesco, roto, suspendido en la oscuridad. De sus grietas sale una luz extraña, como si el tiempo mismo se hubiera partido. Tú lo miras, pero la pregunta real no es qué le pasó al reloj, sino que te está pasando a ti mientras lo observas. Porque en ese momento no solo estás mirando el tiempo, estás dudando de todo lo que creías real. Decimos, el tiempo pasa, el tiempo vuela, el tiempo se acaba. Vivimos rodeados de relojes, calendarios, fechas, pero casi nadie se detiene a preguntar qué es realmente el tiempo. ¿Es solo el movimiento de unas agujas? ¿O es algo mucho más profundo, algo que controla cada segundo de nuestra existencia sin que lo notemos? Cuando eras niño, un día parecía eterno. Hoy, los años se van en un parpadeo. Entonces, ¿cambió el tiempo, o cambiaste tú? La ciencia dice que el tiempo es una dimensión, como el espacio. La física moderna incluso sugiere que el tiempo puede ralentizarse, acelerarse, y en condiciones extremas, casi detenerse. Pero tu mente no vive el tiempo como una ecuación. Tú lo vives como pasado, presente y futuro. Recuerdas lo que fue, sientes lo que es, imaginas lo que será. Sin embargo, aquí aparece una idea inquietante: ¿y si el futuro ya existe? ¿Y si cada momento que vas a vivir ya está, de alguna forma, escrito en la estructura del universo? Si eso fuera cierto, entonces tu sensación de elegir, de decidir, de controlar tu vida, podría ser solo una ilusión. Piensa en una película. Para los personajes dentro de la historia, todo parece suceder en tiempo real. Pero para alguien que tiene la película grabada, el inicio, el final y cada escena ya existen al mismo tiempo. El espectador solo recorre la historia minuto a minuto. Ahora pregúntate esto: ¿y si nuestra vida funciona de la misma manera? ¿Y si el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo, y nosotros solo estamos avanzando por una especie de cinta ya escrita? Esta idea es incómoda, incluso aterradora, porque ataca directamente algo que damos por hecho: el libre albedrío. Queremos creer que somos libres, que nuestras decisiones importan, que podríamos haber elegido otra cosa. Pero si el tiempo ya contiene todo lo que va a suceder, entonces cada paso que das, cada palabra que dices, incluso el hecho de que estés viendo este vídeo ahora mismo, podría no ser una verdadera elección, sino una escena más en una historia que ya estaba ahí. Y aquí es donde la realidad empieza a agrietarse. Porque si el tiempo no es solo algo que pasa, sino algo que es, entonces nuestra experiencia del presente podría ser solo una forma muy limitada de percibir algo mucho más grande. Tal vez no vivimos en un universo que se crea momento a momento, sino en un universo que ya está completo, donde todo existe a la vez, y nuestra conciencia solo recorre una pequeña línea dentro de ese todo. Pero entonces surge otra pregunta aún más inquietante: si solo estamos recorriendo una historia ya escrita, ¿qué es exactamente lo que somos? ¿Somos los protagonistas, o solo los espectadores atrapados dentro de la película? Piensa en cómo percibes el mundo. Tus ojos captan luz. Tu cerebro convierte esa luz en formas, colores, movimientos. Y luego tú dices: esto es la realidad. Pero en el fondo, nunca ves la realidad directamente. Solo ves una interpretación creada por tu mente. Si mañana la ciencia demostrara sin ninguna duda que todo lo que percibes es una construcción interna, un modelo generado por tu cerebro, entonces tendrías que aceptar algo perturbador: que quizás nunca has visto el mundo como realmente es. Y si eso es así, entonces la realidad podría no ser algo sólido, fijo e incuestionable, sino solo una capa. Una interfaz. Una especie de pantalla que oculta algo más profundo detrás. Por eso, ese reloj roto frente a ti no es solo un símbolo del tiempo. Es un símbolo de la certeza rompiéndose. Es la imagen de una verdad incómoda, que tal vez lo que llamamos realidad no es tan estable, ni tan obvio, ni tan seguro como creemos. Tal vez vivimos dentro de una estructura que no entendemos, siguiendo reglas que apenas empezamos a sospechar. Y cuanto más piensas en esto, más clara se vuelve una sensación extraña: que algo no encaja del todo.
que el tiempo, la realidad y tu propia existencia están conectados de una forma mucho más profunda y misteriosa de lo que te enseñaron. Porque si el tiempo puede romperse, si el futuro puede existir antes de que llegue, y si tu mente solo ve una versión filtrada del mundo, entonces la pregunta ya no es solo qué es el tiempo. La verdadera pregunta es, ¿qué es la realidad, y qué eres tú dentro de ella? Ahora imagina que apagas todas las luces del mundo. No queda nada. No hay colores, no hay formas, no hay sonidos. Solo oscuridad. Pero incluso en esa oscuridad, hay algo que sigue ahí, tú, observando. Y en ese simple hecho, en ese acto de observar, empieza uno de los misterios más profundos del universo. Porque tal vez la realidad no existe de la forma en que crees hasta que alguien la mira. Durante siglos, pensamos que el universo era como una gran máquina, fría, automática, funcionando con o sin nosotros. Las estrellas nacían y morían, las galaxias giraban, los planetas se movían, y todo eso ocurría independientemente de que hubiera alguien para verlo o no. Pero la física moderna empezó a mostrar algo inquietante. A nivel más profundo, la realidad se comporta de una manera extraña, casi como si necesitara ser observada para decidir qué es. En los experimentos más famosos de la mecánica cuántica, las partículas no se comportan como cosas sólidas y definidas. Se comportan como posibilidades. No están en un lugar concreto, ni en un estado fijo, hasta que alguien las mide, hasta que alguien las observa. Antes de eso, existen en una especie de nube de probabilidades. Y cuando ocurre la observación, esa nube colapsa en una sola realidad. Esto suena abstracto, pero piensa en lo que implica. Significa que, en el nivel más fundamental, el universo no es una historia ya escrita con cada detalle fijo, sino un conjunto de posibilidades esperando una pregunta. Y esa pregunta no la hace una máquina. La hace un observador. Entonces aparece una idea peligrosa, ¿y si la conciencia no es solo un producto del cerebro, sino una parte esencial de cómo la realidad se organiza? ¿Y si el universo, tal como lo conocemos, necesita de la observación para decidir qué es real? Aquí es donde todo empieza a volverse incómodo. Porque tú no solo estás dentro del universo. Tú también eres alguien que lo observa. Y si la observación juega un papel en lo que es real, entonces tu conciencia no es un simple espectador pasivo. Podría ser parte del mecanismo mismo de la realidad. Pero ahora vamos un paso más lejos. ¿Qué es exactamente esa conciencia? Puedes señalar tu cuerpo. Puedes señalar tu cerebro. Pero no puedes señalar directamente tu experiencia de estar vivo. No puedes agarrar con la mano tus pensamientos. No puedes medir con una regla tu sensación de yo soy. Y sin embargo, eso es lo más real que conoces. Todo lo demás, el mundo, el espacio, el tiempo, lo conoces a través de esa experiencia interna. Entonces surge una pregunta inquietante: ¿la conciencia está dentro del universo, o el universo está dentro de la conciencia? Tal vez lo que llamas realidad no es algo que simplemente está ahí afuera, esperando a ser descubierto, sino algo que tu mente construye a partir de señales, interpretaciones y modelos internos. Tu cerebro recibe impulsos eléctricos, los organiza, y crea una historia coherente: un cielo, una tierra, otras personas, un pasado, un futuro. Pero esa historia es un mapa, no el territorio. Es una representación, no la cosa en sí. Y si eso es verdad, entonces vives dentro de una especie de simulación biológica creada por tu propio cerebro. No una simulación digital con píxeles, sino una simulación hecha de neuronas, impulsos y recuerdos. Lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, todo eso es una reconstrucción. Ahora imagina esto: si tu experiencia del mundo ya es una simulación interna, ¿cómo podrías estar seguro de que no hay otra capa más profunda debajo? ¿Cómo puedes saber que lo que llamas realidad no es solo una interfaz, una versión simplificada de algo mucho más extraño e incomprensible? Y aquí aparece una idea todavía más perturbadora: quizás no eres un ser que vive en el universo, sino un punto de conciencia al que el universo le está ocurriendo. Todo lo que has vivido, tu infancia, tus miedos, tus sueños, este mismo momento, existe solo como experiencia dentro de tu mente. Nunca sales realmente de esa experiencia. Nunca ves el mundo desde fuera. Siempre estás atrapado dentro del observador. Y entonces, ¿quién observa al observador? Si tu conciencia observa tus pensamientos, ¿eso significa que hay algo más profundo que observa a la conciencia misma?
¿O es todo un solo proceso, una ilusión de capas, una historia que se cuenta a sí misma? Algunos científicos y filósofos han llegado a una conclusión inquietante: tal vez la conciencia no es un accidente del universo, sino una de sus propiedades más fundamentales, como el espacio o el tiempo. Tal vez la realidad no es solo materia y energía, sino también experiencia. Y si eso es cierto, entonces la separación entre mente y mundo podría ser una ilusión. En ese caso, la realidad no sería algo que simplemente existe y tú lo miras. Sería algo que se construye en el acto mismo de ser observado. Y eso cambia todo. Porque si el observador es parte del sistema, entonces no hay una visión completamente objetiva del universo. No hay un punto de vista desde fuera. Todo conocimiento está siempre ligado a una mente que conoce. Siempre hay un filtro. Siempre hay una interpretación. Y aquí llega el vértigo: si quitas al observador, ¿queda algo? ¿Existe la realidad sin nadie que la experimente? ¿O la realidad, en el fondo, es inseparable del hecho de ser vivida? Tal vez el universo no es una cosa, sino un proceso. Un proceso en el que la conciencia y la materia están entrelazadas de una forma que apenas empezamos a sospechar. Y tal vez tú no eres solo un personaje dentro de esa historia, sino una parte activa de cómo esa historia se manifiesta. Pero si eso es así, entonces la pregunta ya no es solo qué es la realidad. La pregunta es, si tú dejas de observar, ¿qué queda del mundo? Hay una idea que parece simple, pero es profundamente aterradora: nunca has experimentado el mundo directamente. Jamás. Todo lo que has visto, tocado o sentido ha ocurrido dentro de tu mente. La realidad, tal como la conoces, no está ahí fuera. Está siendo construida, segundo a segundo, dentro de tu conciencia. Mira tus manos. Parecen sólidas, reales, obvias. Pero lo único que tu cerebro recibe son señales eléctricas, impulsos, datos, fragmentos. Con eso, fabrica una imagen. Un modelo. Una historia coherente. Tú no ves el mundo. Ves una interpretación del mundo. Y has vivido toda tu vida dentro de esa interpretación sin poder salir nunca de ella. Ahora piensa en esto: si todo lo que experimentas pasa dentro de tu conciencia, entonces tu conciencia no es una ventana hacia la realidad, es una habitación cerrada. Una habitación en la que estás atrapado desde que naciste. No puedes salir de tu mente para comprobar si lo que ves es realmente como crees que es. No puedes apagar la conciencia y mirar la realidad, tal cual es. Siempre hay un filtro. Siempre hay un observador. Siempre hay una interpretación. Entonces, ¿qué significa realmente decir que algo es real? Tal vez la realidad no es lo que existe, sino lo que aparece dentro de la conciencia. Y si eso es cierto, entonces el observador no está simplemente mirando el mundo. Está construyendo el mundo que experimenta. Aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque si la realidad depende del observador, entonces diferentes observadores viven en realidades ligeramente distintas. Tu mundo no es exactamente el mismo que el de otra persona. No porque el universo cambie, sino porque cada cerebro construye su propia versión de él. Colores, emociones, recuerdos, significados, todo eso existe solo dentro de una mente. Y ahora imagina que no hay una sola mente. Hay miles de millones. Miles de millones de versiones de la realidad, superpuestas, coincidiendo lo suficiente como para que podamos comunicarnos, pero nunca idénticas. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Existe una realidad objetiva detrás de todas esas interpretaciones, o solo existen estas burbujas privadas de experiencia que llamamos conciencias? Algunos científicos dicen que el cerebro es como un simulador. No te muestra el mundo como es, sino como le resulta útil para sobrevivir. Lo que ves no es la verdad, es una interfaz. Como los iconos en la pantalla de un ordenador, no te muestran lo que realmente pasa dentro de la máquina, solo te dan símbolos simples para que puedas interactuar. Si eso es cierto, entonces tu vida entera transcurre dentro de una especie de realidad virtual biológica. No porque alguien la haya programado, sino porque tu cerebro la genera para ti. Y aquí aparece una pregunta peligrosa: si ya vivimos dentro de una simulación creada por nuestra mente, ¿qué nos garantiza que no haya otra capa más arriba? ¿Otra interfaz? ¿Otro nivel de realidad que jamás podremos ver?
Tal vez lo que llamas mundo físico es solo la capa más estable de una experiencia mucho más profunda y extraña. Tal vez el espacio y el tiempo no son el escenario final, sino parte de la ilusión que la conciencia utiliza para organizar lo que no puede comprender directamente. Y ahora, piensa en ti mismo. ¿Quién eres tú en todo esto? Dices, yo, pero ese yo también es una construcción. Es un conjunto de recuerdos, de hábitos, de historias que tu cerebro se cuenta a sí mismo. No hay un centro sólido que puedas señalar. Cuando buscas al observador dentro de tu mente, solo encuentras pensamientos, sensaciones, imágenes, pero nunca encuentras al dueño de todo eso. Es como buscar al narrador dentro de una novela y darte cuenta de que solo hay palabras. Entonces surge una posibilidad inquietante: tal vez el yo no es algo que tiene conciencia, sino algo que la conciencia está imaginando. Tal vez no eres un sujeto observando el mundo, sino un proceso que ocurre dentro de la experiencia misma. Y si eso es así, entonces la separación entre tú y el mundo empieza a desmoronarse. Porque si todo lo que conoces existe dentro de la conciencia, y tú mismo existes dentro de esa conciencia, ¿dónde termina el observador y dónde empieza lo observado? Tal vez nunca estuvieron separados. Tal vez la conciencia no es una cosa dentro del universo, sino el escenario en el que el universo aparece. Pero aquí llega el golpe más oscuro: si todo lo que eres, todo lo que amas, todo lo que temes, existe solo como experiencia, entonces todo eso puede desaparecer sin dejar rastro. Cuando la conciencia se apaga, no hay testigos. No hay memoria. No hay mundo. Desde ese punto de vista, la realidad no es algo sólido y eterno. Es algo frágil, sostenido por el simple hecho de ser vivido. Y eso convierte a la conciencia en algo aterrador y poderoso al mismo tiempo. Aterrador, porque te das cuenta de que nunca sales de ella. Estás atrapado en tu propia experiencia, sin acceso directo a nada más. Y poderoso, porque sin ella, nada de lo que conoces existiría para ti. Entonces, quizás la pregunta no es solo, ¿qué es la realidad? Quizás la pregunta es, si la realidad solo existe mientras es experimentada, ¿qué tan estable es, en verdad, todo lo que crees que es real? Imagina que despiertas dentro de un mundo perfectamente estable. El cielo siempre está ahí. La gravedad nunca falla. Las leyes de la física parecen firmes, confiables, casi sagradas. Toda tu vida te han dicho que ese es el fondo último de la realidad. Pero ahora imagina otra posibilidad: ¿y si esas leyes no son el fondo, sino la interfaz? En un videojuego, el personaje cree que su mundo es real. Cree que las paredes son sólidas, que el suelo existe, que el cielo está arriba y el abismo abajo. Pero tú sabes que todo eso es código. Reglas escritas para que la experiencia sea consistente. Para el personaje, esas reglas son las leyes de la realidad. Para el programador, son solo instrucciones. Ahora pregúntate algo incómodo: ¿y si nuestras leyes de la física son exactamente eso? ¿Reglas de un sistema más profundo que no podemos ver? La ciencia moderna ya ha encontrado cosas extrañas en los cimientos del universo. Cuando miramos lo más pequeño de lo pequeño, la realidad deja de comportarse como algo continuo y suave. Aparecen límites. Saltos. ¿Cuántos? Como si el universo no fuera una película en alta resolución infinita, sino una imagen hecha de píxeles fundamentales. Espacio y tiempo parecen tener una resolución mínima, un tamaño de grano que no se puede dividir más. Eso suena inquietantemente parecido a un sistema digital. Además, el universo no solo tiene reglas. Tiene constantes muy específicas, números exactos que determinan cómo funciona todo. Si algunos de esos valores cambiaran apenas un poco, las estrellas no existirían, la materia no se formaría, la vida sería imposible. Es como si el sistema estuviera afinado con una precisión absurda. ¿Fue pura casualidad? ¿O estamos viendo los parámetros de un programa que tenía que funcionar dentro de ciertos límites? Y entonces aparecen los límites de la física. Hay cosas que, según nuestras mejores teorías, no se pueden conocer más allá de cierto punto. No podemos medir más allá de ciertas escalas. No podemos observar sin alterar. No podemos ir más rápido que cierta velocidad. No podemos mirar más allá de ciertos horizontes. Es como si la realidad tuviera barreras integradas. Como si el sistema dijera,
hasta aquí puedes ver, más allá no. En un juego, eso tiene sentido. No renderizas lo que el jugador no puede ver. No calculas lo que está fuera del mapa. Ahorras recursos. Mantienes la ilusión estable. Ahora imagina que nuestro universo funciona de una forma parecida. Tal vez no todo existe, a la vez, de la manera que creemos. Tal vez solo se define cuando es necesario. Tal vez la realidad se renderiza, en función de la observación, igual que en esos mundos digitales donde los detalles aparecen solo cuando te acercas. Esto conecta de forma inquietante con lo que ya vimos antes. A nivel cuántico, las cosas no tienen propiedades definidas hasta que se miden. Antes de eso, solo hay probabilidades. Posibilidades. Como si el sistema estuviera esperando una consulta para decidir qué mostrar. Y si juntas todas esas piezas, surge una imagen perturbadora, un universo que se comporta menos como un objeto sólido e independiente, y más como un proceso. Como un cálculo en marcha. Como una simulación que se ejecuta. Pero aquí viene la parte realmente oscura. Si vivimos en un sistema así, entonces todo lo que conocemos, el espacio, el tiempo, la materia, incluso nuestros cuerpos, podría ser solo parte de esa ejecución. No el nivel base de la realidad, sino una capa. Una representación. Eso no significa necesariamente que haya alguien controlándolo, como en una película de ciencia ficción. Podría ser un proceso natural en un nivel más profundo. Pero el efecto es el mismo. Lo que llamamos realidad no sería lo último, sino lo que aparece en una pantalla que no podemos ver desde fuera. Y entonces surge una pregunta que corta como un cuchillo: si esto es una simulación, ¿dónde estamos nosotros? ¿Somos personajes dentro del sistema? ¿Somos procesos dentro del cálculo? ¿O somos algo que pertenece a otro nivel y solo está conectado a este? Tal vez tu cuerpo es solo un avatar. Tal vez tu cerebro es solo una interfaz. Tal vez tu conciencia es lo único que no encaja del todo en la descripción puramente física, porque no se deja reducir a números tan fácilmente. Y aquí aparece otra idea inquietante: si este sistema tiene límites, si tiene reglas, si tiene resolución, entonces también podría tener errores. Fallos. Glitches. Pequeñas grietas donde la ilusión no es perfecta. ¿Son esos los momentos en los que la realidad parece absurda, imposible, contradictoria? ¿Son esas coincidencias extremas, esas constantes imposibles, esas rarezas cósmicas, señales de que estamos viendo los bordes del sistema? No lo sabemos. Y quizá nunca podamos saberlo desde dentro. Porque si realmente vivimos en una estructura de este tipo, entonces estamos atrapados en ella de la misma forma en que un personaje de un juego está atrapado en su mundo. Puede estudiar sus reglas. Puede aprender a usarlas. Puede incluso romper algunas dentro de los límites permitidos. Pero nunca puede salir del todo del sistema para ver qué hay debajo. Y eso hace que la pregunta cambie de forma. Ya no es solo, ¿qué es la realidad? Ahora es, si la realidad es un programa, ¿quién o qué está ejecutándolo, y qué significa existir dentro de él? Durante toda la historia, los seres humanos hemos hecho la misma pregunta, una y otra vez, con distintas palabras: ¿para qué estamos aquí? No importa si crees en dioses, en ciencia, en destino o en azar. En el fondo, la pregunta es la misma: ¿tiene algún sentido existir, o solo estamos ocurriendo por accidente? Cuando miras el universo desde lejos, la respuesta parece fría. Galaxias nacen y mueren. Estrellas explotan. Mundos enteros desaparecen. Y el cosmos sigue, indiferente, sin celebrar, sin llorar, sin recordar. No hay una señal clara de que todo esto esté ocurriendo para algo. Parece más bien un proceso gigantesco, ciego, automático. Y sin embargo, aquí estás tú. Una criatura hecha de polvo de estrellas, capaz de preguntarse por el significado de todo esto. Eso ya es extraño. El universo, que parece no tener intención, produce algo que busca intención. Pero, ¿eso significa que hay un propósito escondido, o solo significa que los humanos somos máquinas de inventar historias? Tal vez el sentido no es algo que se descubre, sino algo que se fabrica. Tal vez no hay un propósito escrito en las leyes de la física, y lo único que existe es lo que cada mente decide que importa. Amor, éxito, fe, legado, placer, conocimiento,
Todas esas cosas podrían ser solo respuestas humanas al silencio del universo. Piensa en esto, si mañana desapareciera la humanidad entera, ¿el universo perdería algo? Las estrellas seguirían brillando. Las galaxias seguirían girando. El tiempo seguiría avanzando. No habría nadie para notar la ausencia. Desde el punto de vista del cosmos, nada habría cambiado de verdad. Eso es difícil de aceptar, porque queremos creer que somos importantes en algún sentido fundamental. Queremos creer que nuestra existencia es más que un accidente químico en un rincón pequeño de un universo inmenso. Pero aquí aparece una posibilidad inquietante, ¿y si no hay un propósito dado? ¿Y si el universo no tiene ningún plan? ¿Y si todo lo que llamamos sentido es algo que proyectamos, no algo que está ahí fuera esperándonos? Para algunos, esa idea es devastadora. Si no hay un propósito objetivo, entonces todo parece vacío. Las victorias, las pérdidas, los sueños, los miedos, todo acaba igual, en silencio. En olvido. En nada. Pero para otros, esa misma idea es liberadora. Si no hay un guión cósmico, entonces no estás obligado a seguir un papel escrito por alguien más. Si no hay un sentido impuesto desde fuera, entonces el único sentido posible es el que tú construyes. Tu vida no tiene que justificar su existencia ante el universo. El universo no está juzgando. No está esperando nada de ti. Y sin embargo, incluso si aceptas eso, queda una sensación extraña, una especie de vértigo. Porque si el sentido es solo una construcción humana, entonces es frágil. Puede romperse. Puede cambiar. Puede desaparecer cuando la mente que lo sostiene desaparece. Nada garantiza que lo que hoy te parece importante lo siga siendo mañana. Nada garantiza que lo que ahora te da fuerza no se vuelva irrelevante con el tiempo. Y, a escala cósmica, nada garantiza que algo de lo que hacemos tenga algún peso duradero. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Algunas personas eligen creer que hay un propósito oculto, incluso si no pueden probarlo. Otras aceptan que no hay ninguno y deciden vivir como si, aún así, sus experiencias importaran. Y otras quedan atrapadas en una especie de nihilismo, donde todo parece vacío y sin valor. Pero tal vez hay otra forma de verlo. Tal vez el sentido no es una propiedad del universo, sino una propiedad de la conciencia. Tal vez el hecho mismo de experimentar, de sentir, de pensar, de amar, de temer, ya es el ¿para qué? No porque el cosmos lo haya planeado así, sino porque para una mente consciente, la experiencia en sí misma ya es algo. Imagina un universo sin conciencia. Sin testigos. Sin recuerdos. Sin historias. Todo podría seguir existiendo físicamente, pero no habría nadie para quien eso significara algo. No habría sentido en ningún lugar. Solo procesos ocurriendo. En ese contexto, la conciencia es lo único que crea islas de significado en un océano indiferente. Y eso hace que la pregunta cambie. En vez de ¿qué sentido tiene el universo?, tal vez deberíamos preguntar ¿qué sentido le damos nosotros al estar aquí? Porque si la realidad es un sistema, o una simulación, o un proceso sin intención, entonces el único lugar donde puede surgir el propósito es dentro de las mentes que viven en él. Eso no hace que el sentido sea falso. Lo hace humano. Pero también lo hace temporal. Y aquí llega la parte incómoda. Todo lo que da sentido a tu vida, tus relaciones, tus metas, tus recuerdos, tu identidad, depende de que sigas existiendo. Depende de que la conciencia siga encendida. Cuando se apague, para ti, todo eso se apaga con ella. Desde tu punto de vista, el universo entero desaparece contigo. Entonces, tal vez el sentido no es algo eterno, ni absoluto, ni garantizado. Tal vez es algo que existe solo mientras alguien lo vive. Y eso nos deja con una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Si el universo no promete nada. Si no hay un propósito escrito en las estrellas. Si todo sentido es algo que creamos y que un día se perderá. ¿Vale la pena, aún así, seguir existiendo y construyendo significado? Hay una idea que casi nadie quiere mirar de frente. Todo lo que eres depende de que tu conciencia siga encendida. No tu cuerpo. No tu nombre. No tu historia. Tú, lo que sientes como yo, existe solo mientras hay experiencia. Mientras hay alguien mirando desde dentro.
La muerte, vista así, no es solo el final del cuerpo. Es el final del mundo. Porque desde tu punto de vista, el mundo entero existe únicamente mientras lo experimentas. Cuando la conciencia se apaga, no es que tú desaparezcas dentro de un universo que sigue igual. Para ti, el universo completo deja de existir. No hay oscuridad. No hay silencio. No hay vacío. Porque incluso esas cosas son experiencias. Y sin experiencia, no hay nada que pueda ser sentido, pensado o recordado. Eso es lo verdaderamente difícil de imaginar, no estar en la nada, sino que no haya ningún tú para estar en ningún sitio. Durante toda tu vida, cada momento ha sido una escena dentro de la película de tu conciencia. Incluso cuando duermes y sueñas, hay imágenes. Incluso cuando no recuerdas, hay algo ocurriendo. Pero la muerte no es otro sueño. No es otro estado. Es el punto en el que la proyección se detiene para siempre. Y no hay un después, desde el cual puedas darte cuenta de que se detuvo. El cerebro humano está construido para evitar pensar en esto. Nos distraemos. Nos contamos historias. Hablamos de legados, de recuerdos, de huellas que dejamos. Pero todo eso es para los que siguen vivos. Para el que muere, no hay legado. No hay memoria. No hay perspectiva desde la cual ver lo que dejó atrás. Desde dentro, es simplemente el final de toda posibilidad de experiencia. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si todo lo que importa para ti existe solo mientras puedes experimentarlo, ¿qué significa que todo eso sea tan frágil? Piensa en cuántas cosas dan forma a tu vida ahora mismo, personas que amas, miedos que te persiguen, sueños que te empujan, pequeñas rutinas que te definen. Todo eso parece sólido. Importante. Real. Pero todo depende de un órgano de 1,5 kilos dentro de tu cabeza funcionando correctamente. Un fallo, un accidente, una enfermedad, y todo ese universo personal puede desaparecer sin dejar rastro. No gradualmente. No de forma poética. Simplemente, se apaga. La irreversibilidad es lo que hace que esto sea tan inquietante. En casi todo lo demás, hay segundas oportunidades. Puedes corregir errores. Puedes reconstruir. Puedes empezar de nuevo. Pero el fin de la conciencia no tiene versión 2. No hay volver a cargar la partida. No hay reiniciar. No hay testigo que pueda decir, esto ocurrió. Desde tu punto de vista, es el final absoluto. Y aún así, vivimos como si eso no fuera cierto. Planeamos a largo plazo. Discutimos por cosas pequeñas. Postergamos lo que importa. Actuamos como si el tiempo fuera un recurso infinito. Pero cada segundo que pasa es un segundo menos de experiencia posible. Cada día que termina es un día que no puede repetirse desde tu perspectiva consciente. No es solo que vas a morir. Es que con tu muerte, muere todo tu universo. Eso no significa que el cosmos físico desaparezca. Significa que para ti, para el único punto de vista que has tenido alguna vez, todo se acaba. Todas las historias, todos los problemas, todas las esperanzas, se quedan sin lector. Y aquí surge otra idea perturbadora: si la conciencia es lo único que hace que haya un mundo para ti, entonces la muerte no es solo el final de una vida. Es el final de una realidad completa. Desde fuera, otros seguirán viviendo. Seguirán hablando de ti. Seguirán mirando las mismas estrellas. Pero eso ya no será tu mundo. Porque no habrá un tú para que lo sea. Esto pone todo en una perspectiva extraña. Las discusiones, las obsesiones, los miedos que parecen tan enormes en el día a día, todos existen dentro de una experiencia que es temporal y frágil. Todo lo que te preocupa, todo lo que deseas, todo lo que odias, solo tiene sentido mientras hay alguien ahí para sentirlo. Y eso no lo hace inútil. Lo hace precioso y aterrador. Precioso, porque cada momento consciente es irrepetible. Aterrador, porque cada momento consciente está más cerca del último. La mayoría de las filosofías y religiones nacen de este choque con la muerte. Algunas prometen continuidad. Otras prometen trascendencia. Otras dicen que hay un plan más grande. Pero, honestamente, nadie sabe qué ocurre cuando la conciencia se apaga.
Y desde dentro, no hay forma de saberlo nunca. Tal vez hay algo. Tal vez no hay nada. Tal vez la pregunta misma deja de tener sentido cuando no hay nadie para hacerla. Pero hay algo seguro, mientras estás vivo, mientras hay experiencia, este es tu único escenario. No hay ensayo general. No hay versión de prueba. No hay borrador. Cada instante ocurre una sola vez. Y eso nos deja frente a una pregunta que no se puede evitar. Si todo termina de forma irreversible. Si un día tu conciencia se apagará para siempre. Si no habrá un tú para mirar atrás. ¿Cómo cambia eso la forma en que deberías vivir ahora mismo? Después de todo lo que hemos visto, una realidad que quizá no es lo que parece, una conciencia atrapada en su propia percepción, un universo que no promete sentido, y un final que es irreversible, la pregunta ya no es teórica. Es personal. Directa. Incómoda. Si todo termina. Si nada garantiza un propósito. Si tu mundo entero puede apagarse en un instante. Entonces, ¿para qué seguir? Esta es la pregunta que aparece cuando el ruido se va. Cuando las distracciones se apagan. Cuando te quedas solo con tus pensamientos en medio de la noche. No es una pregunta científica. No es religiosa. Es una pregunta humana. Y no tiene una respuesta fácil. Algunas personas responden con fe, dicen que hay algo más, algo después, algo que da sentido a todo. Otras responden con filosofía, dicen que el sentido lo creamos nosotros. Otras, en silencio, no responden en absoluto y solo siguen adelante, día tras día, sin mirar demasiado profundo. Pero seamos honestos, si miras la situación desde un punto de vista frío, la existencia es extraña. Has aparecido en un universo que no pediste. Con una mente que no elegiste. Con un cuerpo que se va a romper. Con un tiempo limitado que no puedes negociar. Y aún así, se espera que encuentres razones para seguir. Eso puede parecer injusto. Incluso cruel. Y, sin embargo, aquí estás. Respirando. Sintiendo. Pensando. Experimentando cosas que nunca habían existido antes de que tú existieras, y que no volverán a existir exactamente igual cuando te vayas. Tal vez la pregunta no es si la vida tiene sentido en general. Tal vez la pregunta es si tu experiencia, aquí y ahora, tiene algún valor para ti. Porque aunque el universo no necesite que existas, tu experiencia sigue siendo única. Nunca antes hubo exactamente tu punto de vista. Nunca antes el universo fue observado desde exactamente este ángulo. Y cuando te vayas, ese ángulo desaparece para siempre. Eso no hace que seas cósmicamente importante. Pero sí hace que seas irrepetible. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Tal vez no existes, por una razón. Tal vez existes porque una cadena absurda de eventos físicos lo permitió. Pero una vez que existes, aparece otra posibilidad, decidir qué haces con ese hecho. Puedes ver la falta de propósito como una condena, o como una libertad. Si no hay un guión escrito, no estás obligado a seguirlo. Si no hay un sentido impuesto, no estás fallando por no cumplirlo. Si no hay un plan cósmico, entonces no hay una autoridad final que te diga qué debería importarte. Eso significa que todo lo que te importa porque tú lo decides. Amar no es obligatorio. Crear no es obligatorio. Ayudar no es obligatorio. Buscar no es obligatorio. Pero cuando lo haces porque así lo eliges, no porque el universo te lo ordene. Y eso le da a cada decisión un peso extraño. Porque si no hay un significado garantizado, entonces cada pequeño acto es una apuesta. Una apuesta a que, aunque todo sea temporal, aunque todo se pierda, aunque nada quede registrado en el balance final del cosmos, aún así vale la pena vivirlo. Algunos dirán que eso es autoengaño. Que es solo una forma bonita de ignorar el vacío. Tal vez. Pero incluso si lo es, sigue siendo una elección consciente dentro de una realidad que no ofrece respuestas fáciles. Y aquí hay algo que casi nunca se dice, el hecho de que todo termine no hace que lo que ocurre antes sea inútil. Al contrario. Es precisamente porque termina que cada momento tiene un peso distinto. Una canción no vale menos porque se acabe.
Una historia no vale menos porque tenga un final. Una vida no vale menos porque sea finita. De hecho, si fuera infinita, probablemente perdería su urgencia, su intensidad, su fragilidad. La pregunta, ¿vale la pena existir?, no se responde con una ecuación. Se responde con cómo vives después de hacerla. Puedes decidir que no. Que nada importa. Que todo es absurdo. Y vivir de acuerdo con eso. O puedes decidir que, incluso en un universo indiferente, incluso con un final inevitable, incluso sin garantías, hay cosas que hacen que la experiencia merezca ser vivida. No porque el cosmos lo exija, sino porque tú, aquí y ahora, lo sientes así. Tal vez ese es el único tipo de sentido que existe, el que ocurre dentro de la conciencia, mientras está encendida. Y tal vez eso es suficiente. Pero queda una última pregunta, la más difícil de todas, la que no puedes esquivar si has llegado hasta aquí. Si sabes que todo es frágil. Si sabes que todo es temporal. Si sabes que un día tu conciencia se apagará. ¿Cómo eliges vivir sabiendo todo esto? Imagina, por un momento, que todo el ruido se detiene. No hay notificaciones. No hay voces. No hay pensamientos corriendo en círculos. Solo tú, y el hecho extraño de estar aquí. Has pasado toda tu vida mirando hacia afuera, buscando respuestas en las estrellas, en la ciencia, en la filosofía, en la religión, en otras personas. Has querido saber qué es la realidad, qué es la conciencia, si hay un plan, si hay un sentido, si hay algo más después. Y ahora, después de todo este viaje, queda una verdad incómoda y simple. No lo sabemos. No sabemos si la realidad es un programa. No sabemos si la conciencia es solo un producto del cerebro o algo más profundo. No sabemos si hay un propósito escondido o si el universo es completamente indiferente. No sabemos qué ocurre cuando la conciencia se apaga. Y quizá nunca lo sepamos. Pero aquí está lo realmente inquietante, a pesar de no saber nada de eso con certeza, sigues viviendo. Sigues sintiendo. Sigues eligiendo. Sigues despertando cada mañana dentro de este misterio sin haberlo pedido. Eso significa que tu vida ocurre dentro de una pregunta sin respuesta. No dentro de una explicación. No dentro de una promesa. No dentro de una garantía. Dentro de una incógnita. Y, aún así, cada día haces algo con eso. Amas. Luchas. Construyes. Huyes. Buscas. Te equivocas. Vuelves a intentar. Todo dentro de un universo que no te da ninguna seguridad de que importe en un sentido absoluto. Tal vez ese sea el verdadero vértigo de existir. No es que la vida sea corta. No es que la muerte sea inevitable. No es que la realidad sea extraña. Es que todo ocurre sin manual, sin explicación final, sin voz en off que te diga por qué estás aquí. Y aún así, aquí estás. Tal vez nunca descubramos qué hay detrás de la realidad. Tal vez nunca sepamos si esto es una simulación, un sueño, o lo único que existe. Tal vez la conciencia sea solo un accidente hermoso y trágico de la materia. Tal vez sea algo más. Pero hay una cosa que sí es segura, mientras estés consciente, este es tu mundo. Este es tu escenario. Este es tu único punto de vista sobre todo lo que existe. No hay otro ensayo. No hay otra versión. No hay otra oportunidad de vivir exactamente esta vida. Y eso cambia la forma en que suena el silencio. Porque el silencio ya no es solo vacío. Es el fondo contra el cual cada experiencia se vuelve única. Cada risa. Cada miedo. Cada recuerdo. Cada pérdida. Todo ocurre una sola vez desde tu perspectiva. Quizá el universo no tenga sentido. Quizá nunca lo tuvo. Quizá nunca lo tendrá. Pero tú estás aquí, dentro de él, haciendo preguntas que el propio universo parece incapaz de responder. Y tal vez eso es lo más extraño y lo más humano de todo. No que exista un significado final. Sino que una parte del universo, tú, se pregunte por él. Así que la pregunta ya no es solo, ¿qué es la realidad? Ni, ¿qué es la conciencia? Ni siquiera, ¿vale la pena existir? La pregunta final es esta.
Si este es el único momento en el que el universo puede mirarse a sí mismo a través de tus ojos. Si un día todo esto se apagará para ti. Si no hay garantías, ni respuestas finales, ni explicaciones completas. ¿Qué vas a hacer con el hecho de que estás aquí, ahora mismo? Y después de esa pregunta, solo queda silencio.